Imagina que nuestro universo no es el único, que existe otro paralelo al nuestro, una especie de universo fuerte, y que de él fluye constantemente energía hacia el nuestro, un goteo cósmico que da forma a todo, desde la energía oscura hasta, bueno, hasta la propia flecha del tiempo. Es una premisa que roza la ciencia ficción, ¿eh? Pero que está en el corazón de un modelo cosmológico increíblemente ambicioso. Sí, Un intento, vamos, con todas las de la ley, de construir una teoría que lo explique casi todo. casi nada. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un material denso, pero la verdad es que es fascinante. Un único artículo científico de Peter Biermann y Benjamin Harms. Un modelo integral de la energía oscura, la inflación y los agujeros negros. Nuestra misión de hoy es desgranar esta teoría que se atreve a proponer una solución unificada para, bueno, para algunos de los mayores enigmas de la física. Y has usado la palabra correcta, atreverse, porque no se limita a especular. ¿No? Pone sobre la mesa dos nuevas ecuaciones de gravedad cuántica. A ver, hay que ser claros desde el principio. Esto es una propuesta teórica, un marco conceptual, pero si se demostrara que tiene, aunque sea una pizca de verdad, Las implicaciones serían sísmicas. totalmente. Pues vamos a ello. Para entender esta teoría, lo primero es aceptar que nuestra visión del universo es incompleta. El pilar de todo este edificio nos obliga a repensar las dimensiones del espacio y el tiempo. Exacto. El modelo nos pide que demos un paso atrás y que consideremos que nuestro universo de 4 dimensiones, las 3 de espacio y una de tiempo, no es más que una lámina, una membrana que flota en un espacio mucho más vasto. De acuerdo. Vamos a visualizarlo. El artículo habla de un bulk, un espacio de 5 dimensiones. Y dentro de ese hiperespacio existen 2 universos de 4 dimensiones, 2 branas, que están separadas por una distancia mínima. La longitud de Planck, la distancia más pequeña imaginable. Una es la nuestra, la que llaman la brana débil, donde la gravedad es como la conocemos. Y la otra es la brana fuerte, un universo paralelo con una gravedad muchísimo más intensa. Y aquí es donde la idea me parece de una elegancia brutal. Sí, es muy sugerente. Nuestro universo, la brana débil, se expande de forma acelerada. Y la gran pregunta es, ¿de dónde sale toda esa energía? El modelo propone que la estamos absorbiendo, como una esponja cósmica, de la otra brana. De la fuerte, que a su vez se estaría contrayendo de una forma increíblemente lenta. Exacto. Es una idea muy potente, sí. Ahora bien, los propios autores admiten que su modelo está inspirado por, pero es diferente de, los modelos de Randall-Sundrum. Que son más conocidos en este campo. Son referentes y cuando uno se asoma a las matemáticas entiende por qué es diferente. La métrica que proponen para ese espacio de 5 dimensiones es particular. Contiene lo que ellos mismos describen como parámetros arbitrarios no coordenados. Un momento. Parámetros arbitrarios no coordenados. Eso suena a jerga muy técnica. ¿Qué significa en la práctica para alguien que no es físico teórico? Pues es una crítica fundamental. A ver, imagina que diseñas un coche de carreras y tienes docenas de mandos para ajustar el motor, la aerodinámica, todo. ¿Vale? Si tienes suficientes mandos, es casi seguro que podrás hacer que el coche gane una carrera. Lo ajustas a la perfección para ese circuito y ese día. Entiendo. La pregunta es, ¿has construido un coche que es fundamentalmente bueno? ¿O simplemente eres un genio ajustando los mandos? Ah. Esos parámetros arbitrarios son como esos mandos. O sea, que la crítica es que el modelo podría ser tan flexible que se puede trucar para que sus resultados coincidan con las observaciones, Exactamente. sin que eso signifique que describe la realidad. Justo. Pone sobre la mesa la duda de si es un modelo predictivo o meramente descriptivo. Por ejemplo, la constante cosmológica, esa energía del vacío que impulsa la expansión. En este modelo no es una constante fundamental de la naturaleza. ¿Ah, no? No. Su valor depende directamente de cómo ajustes esos mandos en la métrica de 5 dimensiones. Pero un momento, no es así como empiezan muchas teorías. Se crea un marco flexible y luego se espera que los datos, no sé, que fijen el valor de esos parámetros. Es una crítica tan demoledora en esta fase tan temprana. Es una objeción muy razonable y es un debate constante en física teórica. No invalida el modelo, pero sí es una llamada a la cautela. Nos obliga a preguntarnos si la elegancia de la solución no viene a costa de una complejidad matemática que puede esconder problemas. Vale. Pero sigamos el hilo.
Si la energía fluye de una brana a otra, ¿cómo cruza esa frontera? Aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. No es un simple trasvase, como verter agua de un vaso a otro. No. El modelo propone que la energía se manifiesta en nuestro universo a través de la creación activa de partículas, concretamente gravitones. Y para describir este proceso, formulan su primera gran propuesta original, la ecuación de creación. Ajá. No hace falta desglosar la fórmula, pero sí es vital entender qué pretende describir. Que es la tasa a la que se fabrica materia-energía en nuestra brana. Es como si en la frontera de nuestro universo hubiera una fábrica perpetua de gravitones. Eso es, y este mar de fondo de gravitones recién creados es lo que nosotros desde dentro interpretamos como energía oscura. Sí. Lo fascinante aquí es el andamiaje teórico que se necesita para llegar a esa ecuación. El artículo habla de realizar un análisis de resonancia del espacio de fases y asume un marco local comóvil. Son suposiciones muy fuertes. De nuevo, podemos traducirlo. ¿Por qué son suposiciones tan audaces? Porque para que la ecuación funcione, depende de variables que no podemos observar directamente. Hablan de factores de Lorentz, que tienen que ver con la velocidad relativa entre las branas, y del número de gravitones. Ya. Son, en cierto modo, ingredientes que el modelo necesita para cocinar su propio plato. Es como si un chef te dijera que su receta secreta funciona, pero que para ello necesita un ingrediente que él mismo tiene que inventar. Entiendo. Es una construcción coherente por dentro, pero sus anclajes con la realidad observable son, de momento, teóricos. Precisamente. Y esa audacia llega a su punto álgido con una conexión que hacen casi de pasada, pero que es conceptualmente explosiva. En su análisis usan la ecuación de Boltzmann relativista y ahí aparece un parámetro que llaman I. ¿Y bien? Pues el artículo afirma, sin más, que este parámetro corresponde a la masa del bosón de Higgs. Para. ¿Me estás diciendo que están conectando la creación de gravitones, o sea, la energía oscura, con la partícula que da masa a casi todo lo demás? Sí. Eso no es un pequeño salto, es un abismo. ¿Ofrecen algún tipo de puente lógico para conectar esos dos mundos? No en detalle. Es más bien una afirmación, una asignación. Proponen que el proceso que genera gravitones se detiene o cambia drásticamente cuando el campo de Higgs se enciende en el universo primitivo. Uf. Es una conexión que, de ser cierta, unificaría la gravedad cuántica y el modelo estándar de una forma revolucionaria. Pero es una afirmación tan extraordinaria que requeriría una evidencia igualmente extraordinaria. Es quizá el punto más especulativo de todo el trabajo. Es alucinante. Pero el modelo no se queda ahí. Su ambición es tal que también reescribe por completo nuestra idea de lo que es un agujero negro. Efectivamente. Si esta teoría es correcta, tenemos que decir adiós a la singularidad. A ese concepto de un punto de densidad infinita. Que tantos quebraderos de cabeza teóricos ha causado. En su lugar, proponen la idea de la cáscara de Planck, o Planck Shell. Según ellos, un agujero negro no colapsa hasta un punto, sino que forma una esfera, una cáscara, con el grosor de la longitud de Planck, llena de gravitones. Y la afirmación más radical es que el espacio-tiempo, tal y como lo conocemos, termina en la superficie interior de esa cáscara. Lo que implica que no hay nada dentro. El interior del agujero negro, en el sentido tradicional, no existe. Es un callejón sin salida para el propio tejido del universo. Oye, pues aunque suene extrañísimo, esa idea de una superficie impenetrable en lugar de un punto infinito me resulta casi más fácil de visualizar. Sí, es más intuitivo en cierto modo. Me recuerda a otros conceptos que he oído, como el horizonte estirado o la idea más reciente de los firewalls. ¿Es una comparación justa? Es una comparación muy pertinente, y el propio artículo reconoce esas similitudes. La diferencia es sutil, pero crucial. Modelos como el del firewall son intentos de resolver paradojas específicas, como qué le ocurre a la información que cae en un agujero negro. Son como parches teóricos. Ajá. Este modelo, en cambio, propone que esta cáscara de Planck no es una solución a una paradoja, sino la naturaleza fundamental de un agujero negro. Es su estado base. Y algo tan fundamental debería tener consecuencias observables, ¿no? Debería, y proponen una muy específica. Dicen que cuando dos de estos agujeros negros se fusionan, el resultado no es solo la onda gravitacional que ya hemos detectado. Hay algo más. La colisión de esas dos cáscaras crearía además un frente de onda de solitones,
Un solitón es un tipo de onda muy particular, una onda solitaria que viaja sin deformarse. Sería como una firma única. Una especie de réplica en el terremoto cósmico, que en teoría podríamos buscar. Y este flujo constante de energía desde la brana fuerte no solo redefine la energía oscura y los agujeros negros, también se atreve con la flecha del tiempo. ¿Por qué el tiempo solo avanza en una dirección? La explicación que ofrecen es, de nuevo, elegantísima. A ver. Proponen que el tiempo tiene una dirección porque la energía tiene una dirección. El flujo es unidireccional, desde la brana fuerte hacia la nuestra. Y ese flujo arrastra consigo la causalidad, estableciendo un antes y un después. O sea que la flecha del tiempo sería una consecuencia directa de este motor cósmico. Exacto. Me parece una idea preciosa, pero al mismo tiempo suena casi demasiado conveniente. ¿No podría ser un argumento circular? ¿Tiempo? ¿O la flecha del tiempo ya está implícita en la suposición inicial? Claro. Parten de un flujo unidireccional para explicar la energía oscura, y luego usan ese mismo flujo para explicar por qué el tiempo es unidireccional. Es un sistema lógicamente cerrado y coherente, pero no demuestra que el sistema se corresponda con la realidad. Vale, es una construcción impecable, pero que podría estar explicándose a sí misma. Su validez depende entonces de poder probarla. Y eso nos lleva a la parte para mí más interesante. Porque el modelo también dice explicar la inflación cósmica y se la juega con predicciones concretas. Así es, menciona brevemente que un mecanismo similar de creación de gravitones pudo generar la expansión inflacionaria y que este proceso se detuvo cuando el bosón de Higgs adquirió su valor. Pero lo crucial, como dices, es que baja de la torre de marfil de la teoría y propone 3 pruebas experimentales. Que podrían realizarse en los próximos años. Esto es lo que separa la física de la metafísica. Vamos a enumerarlas claramente porque esto es tangible. La primera. Utilizar matrices de temporización de púlsares para detectar el fondo de ondas gravitacionales. Que según ellos es la energía oscura. Sería como oír el murmullo constante de ese mar de gravitones. La segunda. Usar telemetría láser lunar, disparar láseres a los espejos de la Luna y medir el tiempo de viaje con una precisión increíble. La idea es detectar el paso de esos solitones de los que hablábamos. Deberían causar una minúscula perturbación en la distancia Tierra-Luna. Y la tercera, emplear los relojes más precisos que existen, los relojes atómicos, para buscar el ruido de fondo, las fluctuaciones en el propio fluir del tiempo causadas por esos mismos solitones. Sin duda, es la parte más sólida del artículo. Ofrece predicciones falsables. Si esos experimentos dieran resultados positivos... Sería una de las mayores revoluciones de la historia de la ciencia. Totalmente. Fantástico. Entonces, si dentro de 5 años, por ejemplo, los observatorios de púlsares anuncian que han detectado un fondo de ondas gravitacionales, podremos decir que esta teoría era correcta. Y aquí es donde la cosa se complica. Hay que ser extremadamente precisos. A ver. Detectar ese fondo sería un descubrimiento monumental, un premio Nobel garantizado. Sin embargo, y es un sin embargo muy grande, atribuir esa detección específicamente a este modelo de 2 branas sería un desafío interpretativo gigantesco. ¿Por qué? Parecería la prueba definitiva. Porque hay otros candidatos. Por ejemplo, la suma de todas las fusiones de agujeros negros supermasivos a lo largo de la historia del universo también debería generar un fondo similar. Distinguir una señal generada dentro de nuestro universo de una señal generada por un flujo desde otra dimensión sería increíblemente difícil. O sea que, incluso si encuentran algo, la batalla por la interpretación solo estaría empezando. Exacto. El descubrimiento sería el primer paso, no el último. Bien, después de este viaje tan intenso, ¿qué nos llevamos? ¿Cuál es el balance final? Para mí, lo primero es el reconocimiento de un ejercicio intelectual asombroso. Es un intento valiente y creativo de conectar fenómenos que tratamos por separado. Su gran fortaleza es su alcance. Con una sola idea central, el flujo de energía entre branas, intenta dar una explicación a casi todo. Energía oscura, agujeros negros, inflación, la flecha del tiempo. Justo. O sea que si este modelo es correcto, la energía oscura no es una propiedad del espacio, los agujeros negros no tienen singularidades y la flecha del tiempo no tiene que ver con la entropía. Reescribe el libro de reglas por completo. Esa es su fortaleza. Y su debilidad es la otra cara de la misma moneda.
Para lograr esa unificación necesita construir un andamiaje con un gran número de suposiciones y parámetros libres, esos mandos del principio. Claro. Al final, su valor no se medirá por su elegancia, sino por si esas predicciones tan específicas que hace se cumplen o no. La naturaleza tiene la última palabra. Y para terminar, quiero dejar una última idea que plantea el artículo en su sección final. Una consecuencia que subvierte algo que consideramos una ley de hierro. Si esta teoría es correcta y nuestro universo está lleno de este mar de gravitones, entonces ninguna partícula sin masa, ni siquiera la luz, viaja exactamente a la velocidad de la luz. Siempre lo haría de una forma infinitesimalmente más lenta al tener que navegar por este medio. Una idea que, de ser cierta, nos obligaría a revisar los fundamentos de la relatividad especial de Einstein. Exacto. Así que la pregunta para reflexionar que nos deja este análisis es: ¿qué implicaciones tendría un universo en el que la velocidad máxima cósmica no es una barrera fija, sino un límite al que nada puede llegar jamás? Un pensamiento vertiginoso para cerrar. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.